Diputado Manuel Rodríguez González, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Marta. Muy contento de estar aquí en Reporte Índico. Fundamental tener todas las voces y la voz legislativa es importantísima. Sí, por supuesto. Y además con una profesional del tema de la comunicación. Muchas gracias. Oiga, para entrar de lleno en materia y de alguna forma crear un contexto, explicarnos en qué consiste el trabajo legislativo que hace la Comisión de Energía, entender un poco cómo se mueve por ahí el tema. Es muy importante la pregunta porque luego los ciudadanos no saben qué hacen en las comisiones. Para efectos de avanzar en el trabajo legislativo se organiza un órgano técnico que se le llama comisión, que está especializado en un tema. Actualmente hay 46 comisiones. Un ejemplo de una de ellas es educación, otra salud y otra energía, que nuestra especialidad es precisamente este tema. Tenemos que ver con petróleo, tenemos que ver con energía eléctrica, con energías renovables, y nosotros al interior de la comisión, en este momento somos 44 integrantes, yo soy el presidente, están representados todos los grupos parlamentarios de manera proporcional a su representación en la Cámara, es decir, en estos momentos quien tiene mayoría ahí es la coalición de Morena, PT y Verde. Yo soy del partido Morena, pero están representados de manera justa y equitativa los demás partidos. ¿Y ahí qué procesamos? Procesamos las iniciativas de ley que tienen que ver con este tema estratégico para el país, también los puntos de acuerdo, elaboramos junto con la Secretaría de Hacienda, el Gobierno Federal, el presupuesto público que cada año se autoriza específicamente dando la opinión en materia del sector energético. En la legislatura pasada, por primera vez, le correspondió a la Comisión de Energía ser quien avalara el plan de desarrollo en general y la Comisión de Energía el tema sectorial de energía. Fue la primera ocasión, comentábamos antes de entrar al aire que soy el diputado de continuidad en esta Comisión de Energía, fui presidente en la Comisión de Energía anterior y ahora nuevamente en la 65, cosa que me llena de satisfacción y de orgullo porque me permite darle continuidad al trabajo. Exacto, justo decir, obviamente es un tema, un logro personal, por supuesto profesional particular, pero también continuidad en los trabajos justamente en este sector fundamental y coyuntural que estamos viviendo a nivel global y obviamente en México, ¿no? Sí. Ha habido, diputado, algunas reformas en materia energética en la comisión a su cargo. ¿Cuáles han sido, digamos, también para ir entendiendo, cuáles han sido los impactos, cómo se pueden bajar esas reformas y cuáles han sido los beneficios de las mismas? Bueno, recordarle a quienes nos escuchan que la estrategia del nuevo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador fue garantizarle soberanía y seguridad energética a México. Tristemente, por diversas razones que no quiero mencionar ahorita, teníamos tanto un Pemex como un CFE muy disminuidos, muy endeudados, en materia energética muy dependientes de importaciones, en materia de combustibles, de cada 10 litros que consumíamos, 8 eran importados del extranjero, básicamente de Estados Unidos, en materia de gas natural, prácticamente en la misma proporción, situación que nos ponía en riesgo de dependencia de otros países, pero además, sobre todo, en alguna situación imprevista, meter en problemas muy serios al país, como sucedió con este vórtice polar de hace 2 años en Texas, que generó una crisis eléctrica en ese estado, energética en general en toda la región, que afectó durante unos días a México y afortunadamente por esa matriz tan diversa que tiene de generación de energía eléctrica el país, pero especialmente CFE, pudimos resolverlo relativamente fácil, pero eso fue una pequeña señal de alerta
de que pues había que seguir trabajando en el tema de la seguridad y es lo que venimos haciendo. Que justo ahora regresamos a más beneficios y bondades de las reformas, pero justo en este tema de la CFE, de Pemex, ha habido muchas críticas respecto a la visión de este gobierno que usted lo menciona, soberanía y seguridad energética, pero que se ha visto y se ha leído como un anclaje en el pasado, una visión estatista en la que se defiende per se a la Comisión Federal de Electricidad, a Pemex, lo que se ve y lo que usted mismo menciona, no han tenido, justo a lo mejor por descuidos, por malas administraciones, la capacidad de satisfacer las propias demandas energéticas. Sí, efectivamente. Aquí es importante dejar muy claro que no se quiere sacar a la iniciativa privada de la participación del sector. Es útil, necesaria y además ese trabajo conjunto genera bondades muy importantes para todos. Pero tiene que haber una presencia dominante del Estado para efectos de poder controlar un sector estratégico que es necesario y vital para el funcionamiento de todo. Y por lo mismo es un tema equiparable a la seguridad nacional, por eso forma parte de los temas que se garantizan cuando se habla de seguridad nacional. No pretendemos regresar al pasado, simple y sencillamente que haya orden, que haya control y que siempre tenga una leve supremacía el Estado sobre los privados para que no podamos caer en una dependencia de privados. ¿En qué sentido? Que la visión del Estado siempre es prestar un servicio y la visión de la empresa privada pues, es generar ganancias. Y a veces, en el proceso de generar ganancias, te olvidas de algunos sectores porque no tienen capacidad para satisfacer su demanda, no tienen los recursos. CFE y Pemex son negocios también, ¿no? Sí, y deben serlo para el país. Tienen que serlo, pero digamos que su prioridad número uno no es generar ganancias, sino garantizar el servicio. Poderlo hacer sin que haya pérdidas, eso sí es muy importante que lo logremos, pero digamos que el propósito de una empresa pública y de una privada pues cambia en el sentido de que en la empresa privada entre más ganancias haya, pues mucho mejor, ese es su propósito, no tiene nada de malo siempre y cuando garanticemos servicio de energía eléctrica accesible para todos, generemos precios de combustibles también accesibles para todos y especialmente para la iniciativa privada en general que puedan ser competitivos. Claro, hablando de competencia, ¿qué papel en esto juegan los organismos reguladores? ¿Se les dio el peso suficiente? ¿No se les dio? Lo tienen. Hace un momento hablamos de algunos cambios desde el punto de vista legal en el sector. Ellos lo que tienen que hacer es aplicar exactamente el marco jurídico sin tener una preferencia ni para Pemex y CFE, pero tampoco hacia los privados. Se aplica de manera general. Hablábamos de algunas reformas. Una de ellas fue la reforma a la ley de la industria eléctrica. Mucha gente en el país se cuestiona, oigan, ¿por qué es tan cara la energía eléctrica en México? Bueno, la razón es porque el andamiaje jurídico que encontró el nuevo gobierno como reglas vigentes, pues generaba sí una participación de iniciativa privada muy importante, pero también reglas en donde pues no había manera de disminuir el costo de la energía, sino por el contrario, subía de manera constante. Se propuso una reforma que me tocó conducir, que se aprobó, que ya terminó todo el proceso legislativo y postlegislativo, que se recurrió por parte de un grupo de senadores ante la Suprema Corte de Justicia en un recurso de inconformidad que ya fue resuelto y que ahí determinó la Corte que la parte más importante, la sustantiva, se apega a la Constitución y las otras partes no fueron declaradas inconstitucionales, lo que significa que se pueden aplicar. Sin embargo, como vivimos en un Estado de derecho, las empresas privadas que se sintieron afectadas promovieron amparos y ahorita estamos en eso, estamos en amparo. Por eso es que todavía no se ha podido bajar el costo de la energía. ¿Se va a poder hacer? Sí, sí se va a poder hacer. ¿Va a seguir siendo un negocio para la iniciativa privada generar energía eléctrica, participar en nuevos proyectos? Sí.
lo que se busca es que el margen de ganancia que era estratosférico, pues sea un margen de ganancia justo. Cuando yo le platico a empresarios en el país que hablamos del tema y les pregunto el margen de porcentaje que tienen de ganancia en función de sus inversiones, la mayoría me dicen que oscila entre un 15 y un 30% de utilidad cuando ya es un buen negocio. Acá hay casos donde el porcentaje de ganancia supera el 500%. Entonces dicen, no puede ser, pues yo quisiera estar en ese negocio. Claro, estamos hablando de inversiones muy grandes en miles de millones de dólares, no cualquiera puede participar. Y como decía hace un momento, esa iniciativa va a permitir que con el paso del tiempo sí pueda bajar un poco la energía. Yo tengo fe que de continuar las cosas así, probablemente a finales de este año podamos ver reflejado en un 10% la disminución del costo de las tarifas. Intentamos hacer un cambio más rápido para esto que estamos platicando, que fue la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica. Lamentablemente, el año pasado, en el mes de abril, se sometió, como es una reforma constitucional, se requerían no tan solo los 279 votos que tenía Morena, PT y el Verde, requeríamos otros votos de otros partidos, no quisieron los otros partidos, votaron en contra, no se pudo, y bueno, y esa es la principal razón. Hemos tenido también, por otro lado, señales muy claras de que vamos por el camino correcto en este tema, por ejemplo, en materia de inversión en energías renovables. El caso de Puerto Peñasco en Sonora es un ejemplo muy claro, 1000 megawatts que se van a incorporar con además un sistema de baterías de respaldo para garantizar 193 megawatts. Las imágenes son impactantes, ¿no? Así que 234 hectáreas de paneles solares, la verdad es que sí es impactante la imagen. ¿Qué pasa en el Plan Sonora, por ejemplo? Sabemos que tiene diferentes etapas. ¿Qué pasa con el tema de la transmisión y del almacenamiento? ¿Cómo está avanzando en eso? Porque hasta el momento en esas etapas no se ha mencionado del todo. Va iniciándose. En el almacenamiento comenté que está previsto 193 megas. O sea, es algo enorme, lo que le va a permitir tener el respaldo suficiente para que garanticemos que todo lo que se genere y se distribuye en la zona sea energía renovable, de fuente solar. En la parte de transmisión se viene trabajando muy fuerte. Hay incluso también la posibilidad de participación de iniciativa privada en transmisión. Así es, hay esquemas donde lo van a poder hacer, donde van a tener ganancias. Al final, la administración y la propiedad de esas líneas será del Estado mexicano vía CFE, pero con condiciones de negocio para que durante el tiempo que se establezca en el contrato recuperen su inversión y tengan utilidades importantes para el riesgo que van a correr. Aquí una pregunta, ¿por qué Sonora? ¿Por qué Sonora? Por ejemplo, pienso yo en la península de Yucatán, que ha tenido tantos apagones, que tiene tanta necesidad de energía. ¿Por qué Sonora? Bueno, para empezar, porque desde ahí vamos a poder suministrar un déficit de energía que hay en la parte norte de Sonora, pero también en Baja California. Desde ahí se va a atender con una sola acción dos estados. Y por el otro, porque tenemos las condiciones específicas de luminosidad, ¿sí?, que pues potencializan la generación de la energía. No quiere decir que en la península de Yucatán no se vaya a hacer, pero por ejemplo, en el caso de Yucatán ya estamos en vías de resolverlo con una obra, y ahí es otro ejemplo de lo que es el poder con orden y con voluntad asociar al Estado mexicano con la iniciativa privada. Se aprobó y ya está en ejecución una alianza entre CFE y TC Energy, lo que antes era TransCanada, para una ampliación del ducto marino que va de Texas a Tuxpan y de Tuxpan a Coatzacoalcos, para que desde ahí haya un ramal que baje a Tabasco, Campeche, Yucatán, para la disposición de gas natural, lo que va a permitir que las plantas
que están en proceso de CFE en la zona de gas natural, que es un combustible de transición, permita ya darle toda la energía que requiere, no tan solo en este momento, sino por los próximos 15, 20 años. Otra de las críticas, otro de los señalamientos que ha habido respecto a la política energética de este gobierno es el tema de por qué insistir en energías fósiles cuando el mundo está cambiando hacia las energías renovables, a las energías limpias y que el planeta lo necesita. ¿Cómo lo explican? Bueno, primero decirles a quienes nos ven que todos, empezando por el presidente de la República, un servidor, tenemos un compromiso con las energías renovables, pero también tenemos que ser muy razonables en el sentido de que esa transición va a ser muy gradual, no puede ser de la noche a la mañana que te olvides de los hidrocarburos, porque si fuera así, las grandes potencias de este mundo ya lo hubiesen hecho. Y no lo han hecho porque técnicamente no es posible, pero además también porque por una cuestión de geopolítica, la gente utiliza los recursos que tiene disponibles. Por eso, por ejemplo, Rusia, pues, la matriz energética que tiene, el 90% es gas natural porque es muy rico en gas. Alemania, que todo el mundo nos los pone como ejemplo de que luchan por las energías renovables, su matriz energética supera el 30% con carbón. ¿Cómo lee México que, por ejemplo, el Parlamento Europeo acaba de aprobar que a partir del 2035 están prohibidas las ventas de autos a gasolina? ¿Cómo lo leen ustedes? También como a su par legislativo. Como algo muy importante, una decisión trascendental. En México vamos siguiendo ese camino. Tan es así que otras de las reformas que impulsamos es la que se conoce como nacionalización del litio, que fue después de la reforma constitucional que se intentó el año pasado en materia eléctrica. Ahí lo que estamos haciendo es potencializando la riqueza que tiene México. Hay solo 20 países con reservas de litio, y dentro de esos 20 países está México, y México ocupa el 9º lugar, es decir, estamos entre los 10 más fuertes en el mundo en reservas. Esto nos va a permitir que ayudemos con mayor celeridad a la transición energética, porque la energía solar, la energía eólica es intermitente y requiere baterías para almacenar, requiere dar el respaldo para el tiempo que no generan con esas baterías, y las baterías llevan litio. Claro. Y el litio, además, por eso han peleado el llamado oro blanco, ¿no? Exacto. Nuevo oro blanco. Tiene propiedades muy importantes como almacenar en menor espacio mayores cantidades, pero también la recarga es más rápida. Entonces, México, con esta decisión, va a administrar bien esas reservas, pero además va a tratar de generar una serie de industrias que dependan de ese litio, como baterías, chips y una serie de cosas. Toda la cadena de valor se dé en México. La cadena de valor se dé en México. ¿Por qué? Porque sabemos que hacia allá vamos. De entrada, dejarle en claro a todos que el compromiso internacional que tiene México para que en 2024 tengamos cuando menos un 35% de nuestra matriz eléctrica proveniente de energía renovable, lo vamos a lograr. ¿Por qué? Porque hay todo este plan Sonora desarrollándose, no solo Puerto Peñasco, hay otros más. Se integran muchas plantas de ciclo combinado que funcionan con gas natural, que es considerado energía limpia. Se van a rehabilitar las 66 hidroeléctricas del país para recuperar no tan solo su capacidad de generación, sino aumentarla. La energía más limpia que hay es la hidroeléctrica. Y México tiene una gran riqueza que había sido descuidada, muy amplio explicar por qué había sido descuidado, pero que ahora se está recuperando. Que funcione también con energía limpia, ¿no? Porque luego las hay de carbón, etcétera, ¿no? Pero esto es con pura agua. La red de estas 66 es pura agua, pero además, como decía, aumentando su capacidad con nuevas turbinas, pero también con nuevos sistemas en donde esa misma agua que ya bajó por la turbina la puedas regresar para seguir con la misma agua generando más y más, cuando antes turbinabas y el agua se iba por los ríos hasta desembocar al mar.
México se compromete a reducir me parece que fue un 30-35% el último compromiso firmado. ¿Tenemos la posibilidad de hacerlo, diputado? Por supuesto, Sí. hay la voluntad, hay la capacidad y vamos por el camino adecuado. Pero como decía hace un rato, de la noche a la mañana no podemos dejar de usar los hidrocarburos porque si dejamos de producirlos nosotros, la demanda va a seguir existiendo y vamos a tener que importar. Y el tema, para que nos demos una idea, hoy día el parque vehicular en México oscila aproximadamente en 50 millones de vehículos que funcionan con gasolina o con diésel. Muy pocos. Y de esos, los eléctricos son 27,000. Y los híbridos, más o menos la misma cantidad. 4% Entonces, llegamos todavía, imagínense, ¿verdad? La proporción, ¿se van a ir aumentando el número de vehículos? Sí. El costo de esos vehículos es muy alto todavía para el poder adquisitivo que tiene el promedio de la gente que puede comprar un vehículo. Entonces, hay muchos retos que resolver y me parece que el reto mayor que tiene México, todos nosotros, es por un lado administrar y explotar racionalmente esos recursos que todavía tenemos, sabiendo que vamos hacia una transición y por otro lado ir fortaleciendo esa transición con energías limpias y renovables para que logremos el propósito en 2050 de una huella de carbono cero. Wow, 2050. Anotado. Muchísimas gracias, diputado. No, Marta, muchas gracias y encantado de estar aquí. Espero regresar pronto. Claro que sí, siempre abiertas las puertas de Índigo Energía. Diputado Manuel Rodríguez González, diputado federal, presidente de la Comisión de Energía y es del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias. Gracias. Llegamos al final de Índigo Energía. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter como @Índigo Energía. En LinkedIn y en Facebook nos encuentran como Índigo Energía e Industria. Y también, por supuesto, toda la información puntual para usted a la hora que usted lo decida en nuestro sitio www.reporteindigo.com/energía-industria. Que tenga un excelente día.